Y si el paso del tiempo no fuera el enemigo, sino una invitación silenciosa a redescubrir tu fuerza interior. Esta no es una historia sobre juventudes perdidas ni promesas milagrosas. Es el testimonio real de un hombre de 96 años que entró a mi consultorio sin bastón, sin ayuda y sin temor. Un hombre que, contra todo pronóstico, aún despertaba cada mañana con una vitalidad que desmentía su edad. Y no se debía a pastillas, cirugías ni tratamientos costosos. Su secreto era tan simple que casi se pierde entre lo obvio. Pero su constancia, eso era otra cosa. Hoy quiero compartirte esa historia. Porque tal vez, como muchos hombres después de los 50, te has preguntado en silencio si ya es tarde. Si tu cuerpo ha dejado de responderte. Si esa parte esencial de ti se ha desvanecido. Pero ¿y si no fuera así? ¿Y si aún hubiera un camino? Uno que empieza cada mañana con una elección silenciosa. Si alguna vez te has sentido así, este video es para ti. Quédate hasta el final. Y si te resuena lo que escuchas, comenta "Yo sigo aquí". Dale me gusta, suscríbete y comparte este mensaje con otro hombre que también lo necesite. Recuerdo perfectamente ese día. No fue distinto en clima, ni en ruido, ni siquiera en agenda. Pero él cambió la manera en que vi la vejez para siempre. La puerta se abrió y entró un hombre delgado, de rostro surcado por los años, pero con una postura que no había visto en muchos pacientes ni siquiera 20 o 30 años menores. No llevaba bastón ni ayuda. Caminaba como quien no le debe nada a nadie. Con los pasos medidos, con el pecho abierto, con la mirada serena de quien ha hecho las paces con el tiempo. No era arrogante. Era libre. En mi profesión, uno aprende a detectar signos de fragilidad incluso antes de que el paciente hable. La forma de sentarse, el temblor en las manos, la tensión en los hombros. Pero él no tenía prisa. No tenía miedo. Tenía algo distinto. Algo que solo después entendí: dignidad tranquila. Nos dimos la mano. Firme, pero sin apretar. No intentaba demostrar nada. Solo estaba ahí, completo. Mientras revisábamos sus signos vitales, yo no podía dejar de pensar: 96 años. Y, sin embargo, parecía más despierto que muchos hombres en sus 50. Más vivo que muchos que aún se consideran jóvenes. Lo observé durante el examen físico. Músculos tonificados para su edad, agilidad suficiente para subir y bajar de la camilla sin ayuda, piel cuidada. Pero lo que más me impactó no fue su cuerpo. Fue su energía. Ese algo invisible que no se mide en exámenes ni aparece en ecografías. Vitalidad. Presencia. Llama interior. Después de los aspectos clínicos rutinarios, le hice la pregunta que suelo guardar para el final, pero que sé que muchos esperan con nerviosismo: ¿cómo se ha sentido últimamente, físicamente, pero también en lo íntimo? Él se rió. No con esa risa superficial de quien se defiende con humor, sino con la risa limpia de alguien que encuentra la pregunta graciosa por lo evidente. Doctor, aún me despierto con problemas, de los buenos, dijo con picardía. Pensé que había escuchado mal. Me le quedé mirando. Y repitió, más serio, pero aún con esa chispa: estoy bien. Firme. Con 96 años, no con 106. No se trataba de presumir. Se trataba de ser honesto. Ese momento me dejó mudo. He visto a miles de hombres batallar con la pérdida de energía, de deseo, de autoestima. Hombres que, tras los 60, ya cargan más con resignación que con esperanza. Algunos llegan a mi consultorio como si su cuerpo les hubiera fallado,
como si su virilidad fuera un recuerdo lejano, un privilegio que ya no les corresponde. Y sin embargo, delante de mí tenía a un hombre que no solo desafiaba las estadísticas, sino que lo hacía con una serenidad desconcertante. No podía dejar pasar la oportunidad. Tenía que saber qué hacía distinto. Qué comía, cómo dormía, qué tomaba, qué ritual escondido practicaba desde joven. Así que me acerqué un poco y le pregunté sin rodeos, con genuina admiración: «Señor, ¿cuál es su secreto?». Lo que me dijo después cambiaría no solo mi forma de ver la medicina, sino también la manera en que entendí la masculinidad en la madurez. Y lo curioso es que no fue una receta mágica, ni una fórmula exclusiva. Fue algo tan cotidiano, tan pequeño, que muchos de nosotros lo ignoraríamos sin pensarlo. Pero ahí estaba él. Testimonio viviente de que lo esencial no siempre se anuncia con grandes palabras. A veces, lo esencial entra caminando en silencio, con luz en los ojos. Y 96 años bien vividos. Me quedé esperando una respuesta elaborada. Algo que sonara a ciencia avanzada, a terapias costosas, a un régimen imposible de sostener. Tal vez una rutina de ejercicios diarios al amanecer o algún suplemento raro traído del extranjero. Con tantos años de experiencia médica, había escuchado toda clase de métodos y recomendaciones. Por eso lo que me dijo a continuación me desconcertó tanto. Desde los 50 años, todos los días, sin falta, me como un puñado de nueces y semillas crudas, dijo con la misma naturalidad con la que uno dice que se lava los dientes. Eso es todo, agregó, como si no hiciera falta explicar nada más. Me reí. No por burla, sino por lo absurdo que parecía. ¿Un puñado de nueces? ¿Eso explicaba su vitalidad, su energía, su fuerza íntima? Parecía demasiado poco, demasiado simple para tener un impacto tan profundo. Pero en su mirada no había espacio para dudas. Era un hombre que no necesitaba convencer a nadie. Él sabía lo que su cuerpo decía. Y su cuerpo hablaba más claro que cualquier teoría. Por un momento, mi formación médica intentó resistirse. ¿Cómo podía ser que tantos hombres jóvenes se sintieran derrotados, cansados, sin deseo ni fuerza, mientras él, a esa edad, irradiara esa seguridad tranquila? ¿Cómo podía una mezcla de nueces y semillas hacer una diferencia tan grande? Fue entonces cuando comprendí una verdad que la medicina a veces olvida: no todo lo poderoso es complejo. No todo lo efectivo viene en envase farmacéutico. Hay hábitos pequeños que, sostenidos en el tiempo, se vuelven sagrados. Y lo sagrado no necesita adornos. Solo constancia. Lo miré otra vez. Pensé en los cientos de hombres que había tratado con terapias hormonales, fármacos de todo tipo, intervenciones invasivas. Y pensé en él, que sin ruido, sin propaganda, había mantenido su vitalidad con un acto cotidiano que cualquiera podría hacer. Cualquiera, si tan solo creyera que lo pequeño también puede ser grande. En la vorágine de soluciones rápidas y promesas milagrosas, muchos descartan lo simple por parecer débil. Queremos resultados sin compromiso, cambios sin esfuerzo. Pero la naturaleza no trabaja así. Lo que transforma, lo que arraiga, es lo que se repite día tras día. Sin aplausos, sin urgencias. Solo porque se elige. Y él lo había elegido. Durante más de 40 años. Entonces recordé un viejo proverbio estoico que había leído una vez: lo que no se repite no se convierte en carácter. Él no era fuerte por accidente. Era fuerte por decisión, por respeto, por compromiso con su cuerpo, con su energía, con su masculinidad. Porque eso también es parte del secreto, no solo qué haces,
sino por qué lo haces. No se trata de comer nueces por moda. Se trata de mirarte al espejo cada mañana y hacer algo bueno por ti mismo, aunque nadie lo note. Se trata de cuidarte no para impresionar a nadie, sino porque aún te sientes merecedor de una vida plena. Poco a poco, empecé a tomar su ejemplo más en serio. Y mientras lo hacía, algo dentro de mí también comenzó a cambiar. Dejé de ver el hábito como una receta nutricional y comencé a verlo como un acto de afirmación personal. Como una forma de decir sigo aquí, sigo siendo yo, aún tengo cosas que dar y que vivir. Pensé en la cantidad de hombres que, sin saberlo, están buscando exactamente eso. Un gesto que los reconecte con su poder, con su deseo, con su dignidad. No se trata de volver a tener 20 años, sino de no renunciar al fuego interno solo porque el calendario avanza. Un puñado de nueces. Cada mañana. Sin falta. Parece poco. Pero a veces, lo que parece poco, es justo lo que nos mantiene en pie. Y eso me llevó a una pregunta más profunda. ¿Qué era lo que realmente había en esas semillas? ¿Qué nutrientes, qué procesos internos explicaban esa transformación silenciosa? Lo que parecía una anécdota empezaba a convertirse en una pista. Y yo necesitaba saber más. Porque lo simple también merece ser comprendido. Y lo natural también puede tener ciencia detrás. Así comenzó mi búsqueda. No para demostrar que él tenía razón, sino para entender por qué tenía razón. Porque algo en mí, como médico y como hombre, necesitaba comprobarlo. Y lo que descubrí después fue tan revelador como inesperado. Después de aquella conversación, volví a casa con más preguntas que respuestas. El rostro sereno de aquel hombre de 96 años no se me iba de la mente. Había algo en su historia que desafiaba las expectativas, pero también algo que, en el fondo, tenía sentido. Intuitivamente, muchos sentimos que lo natural, lo constante, lo sencillo, puede ser transformador. Pero estamos tan condicionados por la velocidad, la química artificial, los resultados inmediatos, que terminamos desconfiando de lo que no tiene marketing. Esa noche me senté en mi escritorio, como tantas otras veces, pero no para escribir recetas ni informes médicos. Comencé a investigar. Revisé publicaciones científicas, estudios clínicos, artículos nutricionales. Me sumergí en bases de datos y conferencias, buscando respuestas. Y lo que encontré no solo validó lo que aquel hombre practicaba, sino que me reveló un universo de conexiones biológicas que muchos desconocen. Primero, descubrí el papel fundamental de un aminoácido llamado L-arginina. Este compuesto, presente en muchas nueces y semillas, es precursor de una molécula clave en nuestro organismo, el óxido nítrico. Puede que suene técnico, pero su función es profundamente simple y vital. El óxido nítrico es responsable de relajar y ensanchar los vasos sanguíneos, permitiendo que la sangre fluya con más facilidad por todo el cuerpo. Es, por decirlo de algún modo, el mensajero silencioso de la circulación. Y si la sangre no circula bien, nada funciona bien. Ni el corazón, ni el cerebro, ni los músculos, ni la intimidad. Porque la erección, por ejemplo, no es otra cosa que una respuesta vascular, requiere que la sangre fluya rápidamente, con fuerza, y que las arterias estén flexibles para permitirlo. Sin óxido nítrico, este proceso se ve comprometido. Por eso muchos medicamentos para la disfunción eréctil, como el famoso sildenafil, actúan sobre esa misma vía, estimulan la producción de óxido nítrico. Pero aquí estaba lo fascinante, lo que la farmacología intentaba replicar artificialmente, la naturaleza ya lo ofrecía. De forma más lenta, sí. Pero también más integral,
más sana, más duradera. Nueces como las de Castilla, ricas en ácidos grasos omega 3, ayudaban a reducir la inflamación y mejorar la viscosidad de la sangre. Pistachos, altos en L-arginina, apoyaban directamente la producción de óxido nítrico. Almendras y avellanas ofrecían vitamina E y magnesio, claves para el equilibrio hormonal. Las semillas de calabaza, cargadas de zinc, protegían la próstata y favorecían la producción de testosterona. La nuez de Brasil, con su alta dosis de selenio, era esencial para la salud del esperma y la síntesis hormonal. No era una sola nuez la que hacía la diferencia. Era la combinación. Era la sinergia. Cada una con su función específica, actuando en distintos niveles del organismo, pero con un mismo propósito: mantener al hombre vital, conectado con su energía, con su cuerpo, con su deseo. Y lo más poderoso de todo era que estos efectos no se limitaban al plano íntimo. Muchos pacientes que comenzaron a incorporar esta rutina diaria también reportaban mejoras en la concentración, el estado de ánimo, la claridad mental. Todo eso tiene una lógica biológica. Cuando la sangre circula mejor, llega más oxígeno al cerebro, al corazón, a los músculos. El cuerpo entero responde. No porque esté rejuveneciendo, sino porque está funcionando como debería haber funcionado siempre. Y entonces entendí que lo que mi paciente de 96 años había hecho no era solo cuidar su virilidad. Él había cuidado su sistema vascular. Había nutrido su cuerpo desde adentro. Había sembrado salud con pequeñas acciones consistentes. Y esa coherencia le devolvía, día tras día, la respuesta que buscaba: una vida plena. Recordé entonces un caso de un paciente de 68 años en Bogotá que había venido con quejas de fatiga crónica, baja libido y dificultad para concentrarse. Después de descartar causas graves, le propuse, inspirado por aquel sabio anciano, que empezara cada mañana con un pequeño puñado de nueces y semillas variadas, además de revisar otros aspectos de su alimentación y descanso. A las 4 semanas volvió diferente. No como alguien que había sanado de un día para otro, sino como alguien que había despertado. Sus palabras fueron: siento que algo en mí se volvió a encender. Y ese testimonio no fue el único. A medida que más hombres aceptaban probar, no un medicamento, sino un gesto, los resultados se repetían. No todos con la misma intensidad, claro, porque cada cuerpo tiene su ritmo. Pero sí con una constante. Cuando uno se cuida de forma respetuosa y constante, el cuerpo responde. Por eso digo que la ciencia confirmó lo que el corazón ya sabía. Que lo natural puede ser poderoso. Que lo pequeño, sostenido, puede marcar la diferencia. Que el cuerpo masculino, incluso en la madurez, tiene una capacidad inmensa de recuperación. Y lo mejor es que este conocimiento no está reservado para unos pocos. Está al alcance de cualquiera que esté dispuesto a empezar. Incluso tú. Incluso hoy. Incluso con solo un puñado. Cuanto más investigaba, más comprendía que el problema no era solo físico. Había algo mucho más profundo, más doloroso, más invisible que afectaba a los hombres después de los 50, el silencio. Ese silencio que no se escucha, pero se siente. El que se instala entre las sábanas por las noches, cuando ya no hay caricias ni palabras. El que se percibe en la mirada esquiva frente al espejo, cuando uno ya no reconoce al hombre que solía ser. El que se carga en los hombros durante el desayuno, mientras se disimula el cansancio con una sonrisa. Ese silencio que nace no porque no haya que decir, sino porque se ha aprendido, a lo largo de los años, a no decirlo. Muchos hombres cargan con una tristeza muda.
No se atreven a hablar de su cansancio, de su deseo disminuido, de su cuerpo que ya no responde como antes. No por falta de valor, sino por una educación emocional que los entrenó para resistir, no para expresarse. Porque durante décadas se les dijo que ser hombre era no quejarse. Que el deseo era algo que se debía mantener en secreto si empezaba a fallar. Que la virilidad se prueba en silencio, no se conversa. Recuerdo el caso de un hombre en Houston. Tenía 71 años. Cuando llegó a consulta, parecía venir por un simple chequeo. Pero cuando cerró la puerta y se sentó frente a mí, sus palabras brotaron como un susurro. Doctor, hace 12 años que no toco a mi esposa. No porque no la ame, sino porque me da vergüenza que ella vea lo que ya no puedo ser. Me sentí menos hombre y me fui apagando. Poco a poco. Me quedé en silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque entendí que él no buscaba una solución médica. Buscaba permiso. Permiso para volver a sentirse vivo. Para hablar de algo que le dolía más que cualquier enfermedad, la sensación de haberse perdido a sí mismo. Y esa historia no es la única. En México, en Colombia, en Perú, en Estados Unidos. Lo he escuchado en distintos acentos, con distintas palabras, pero con el mismo fondo, hombres que sienten que han sido excluidos de su propio cuerpo. Que ya no se sienten deseables, ni fuertes, ni conectados. Y que, por eso mismo, se retiran. Se encierran. Se callan. Pero el silencio también tiene un precio. Porque lo que no se nombra, se marchita. Lo que no se cuida, se desvanece. Y cuando un hombre deja de luchar por su vitalidad, no pierde solo una función física. Pierde parte de su identidad. Pierde esa chispa que le daba sentido a las pequeñas cosas. El gusto de caminar con seguridad. De mirar a su pareja con deseo. De sentir que aún tiene algo que ofrecer, que construir, que vivir. Y lo más triste es que muchos ni siquiera saben que eso se puede recuperar. No se trata de volver a ser joven. Nadie necesita ser joven para sentirse vivo. Lo que se necesita es reconectar. Con el cuerpo. Con la emoción. Con el deseo legítimo de vivir con plenitud. En la tradición estoica hay un concepto que me gusta mucho, el honor silencioso. Se refiere a la dignidad interna que uno cultiva para sí mismo, no para mostrarla, sino para sostenerse. Y eso es justamente lo que recuperan los hombres cuando rompen ese silencio. No buscan aplausos. Buscan volver a sentirse ellos. Y para eso, a veces basta un acto sencillo. Una pequeña promesa diaria. Un puñado de cuidado. Un ritual que no se le explica a nadie, pero que cada mañana le dice al cuerpo, aún estoy contigo. Porque el cuerpo no olvida. El cuerpo espera. Espera que volvamos a elegirlo. Y cuando lo hacemos, responde. Por eso este camino que parece físico, en realidad es profundamente emocional. Y por eso, cuando un hombre recupera su salud íntima, también recupera algo mucho más profundo, la sensación de que sigue siendo dueño de su vida. Y esa sensación no tiene edad. Solo necesita silencio roto, voluntad intacta y una decisión a tiempo. Como la de ese hombre que un día, sin decir mucho, decidió que su historia aún no había terminado. Y cada mañana, sin que nadie lo viera, la escribía de nuevo. Con un puñado. Con presencia. Con dignidad. Después de escuchar tantas historias, después de ver tantas miradas bajas, tantas voces entrecortadas, comprendí algo que no está en los manuales médicos, pero que la vida enseña con claridad. No es la edad lo que apaga a un hombre. Es la renuncia.
Es la costumbre de dejar pasar los días sin elegir cómo vivirlos. Es esa lenta desconexión con el propio cuerpo, con el deseo, con la voluntad. Porque en realidad, el cuerpo no envejece solo por años. Envejece por abandono, por indiferencia, por falta de presencia. Y lo que me mostró aquel hombre de 96 años fue que aún en la etapa final de la vida, uno puede decidir estar presente. Puede decidir cuidar, escuchar, sostener. Puede decidir hacer lo que la mayoría ya no hace, comprometerse consigo mismo. Por eso, su puñado de nueces cada mañana era mucho más que un hábito alimenticio. Era una declaración. Un ritual silencioso que le recordaba cada día que él no se rendía. Que seguía siendo dueño de su cuerpo, de su energía, de su dignidad. A veces creemos que la fuerza masculina se mide en músculos, en rendimiento, en potencia. Pero hay otra fuerza, más profunda, más duradera, la de elegir con conciencia. La de no actuar por impulso ni por desesperación, sino por respeto. Por claridad. Por coherencia. Esa fuerza no tiene que ver con tener 30 años. Tiene que ver con saber quién eres y decidir cuidarlo. Tiene que ver con levantarte por la mañana y, en vez de encender el celular o llenar tu mente de pendientes, tomarte 5 minutos para ti. Para respirar. Para agradecer. Para nutrirte. No solo con comida, sino con intención. Muchos hombres me preguntan, pero doctor, ¿qué puedo hacer si ya tengo 60 o 70? Y yo les respondo con algo que aprendí de un sabio en Lima: nunca es tarde para comenzar, pero cada día que pospones es un día más lejos de ti mismo. La decisión no tiene que ser grande. Nadie te pide correr maratones ni levantar pesas. A veces basta con una caminata corta, con dormir mejor, con comer con más conciencia. Y sí, con un puñado de nueces y semillas cada mañana. Pero más importante aún, con la decisión firme de que tú aún importas. Que tu cuerpo aún merece cuidado. Que tu energía aún tiene lugar en esta vida. He visto cómo cambia la mirada de un hombre cuando empieza a cuidarse de verdad. No por estética, no por presiones externas, sino porque vuelve a creer en sí mismo. De pronto camina distinto, habla con más certeza, sonríe con menos esfuerzo. Porque hay algo dentro que se alinea, que se fortalece. Esa es la verdadera fuerza. La que no grita, pero sostiene. La que no presume, pero transforma. Y lo más hermoso de todo es que esa fuerza está ahí, incluso si no la sientes ahora. Incluso si llevas años sin conectarte con ella. Incluso si has fallado 1000 veces. Porque no se trata de perfección. Se trata de volver a elegir. Una y otra vez. Hasta que tu cuerpo empiece a responder. Hasta que tu energía regrese. Hasta que vuelvas a reconocerte en el espejo no como el hombre que fuiste, sino como el hombre que aún puedes ser. Y si te estás preguntando si vale la pena, déjame decirte algo con absoluta certeza: tu vida aún tiene capítulos por escribir. Tu presencia aún tiene peso. Tu deseo aún tiene sentido. Solo necesitas una cosa para comenzar: decidir que sí. Que tú también puedes. Que no estás roto, solo desconectado. Y esa conexión empieza con algo tan simple como un acto diario. Un gesto pequeño. Una elección firme. Porque al final del día, lo que separa al que se apaga del que se enciende no es la edad ni la suerte. Es la voluntad. Y tú, si has llegado hasta aquí, ya has demostrado que la tienes. Ahora solo queda usarla. Cada mañana. Sin prisa. Pero sin pausa.
Muchas veces hemos sido educados para ver la vejez como el principio del final, como esa estación oscura y fría en la que solo queda esperar. Pero quien ha observado realmente los ciclos de la naturaleza sabe que no es así. El otoño, aunque anuncie el fin de una etapa, no es muerte. Es cosecha. Es madurez. Es el momento en que los árboles, aunque suelten sus hojas, mantienen la raíz más firme que nunca. Y el alma del hombre, cuando ha vivido con profundidad, no se marchita con los años, se vuelve más sabia, más esencial. Así era ese hombre de 96 años. No caminaba con prisa, pero cada paso suyo tenía un propósito. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, uno escuchaba. Porque sus palabras no venían de la teoría, sino de la experiencia. Había algo en el que me hacía pensar en esos árboles viejos que, aunque ya no dan flores, ofrecen sombra, refugio, presencia. Y comprendí, con humildad, que no se trataba de vivir más años, sino de habitar con plenitud los años que se tienen. En estos tiempos, donde todo se mide en rendimiento, en rapidez, en resultados inmediatos, parecería que envejecer es una derrota. Como si llegar a los 60 o 70 fuera ya una excusa para apagarse. Pero la verdad es otra, la vejez no tiene por qué ser una caída. Puede ser una cumbre. Una mirada más amplia. Un paso más firme. Una voz más clara. En Lima conocí a un hombre llamado Esteban. Tenía 72 años y acababa de atravesar un divorcio después de más de 40 años de matrimonio. Estaba devastado, como si hubiera perdido no solo a su compañera, sino también su identidad. Durante meses dejó de salir, de hablar, de mirarse al espejo. Hasta que un día, por consejo de su nieto, empezó a caminar cada mañana. Solo eso. Caminar. Al principio eran 10 minutos. Luego 20. Después 1 hora. Mientras caminaba, comenzó a respirar diferente. A pensar distinto. A preparar su desayuno con más cuidado. Empezó a leer. A escribir. A escuchar música. Y poco a poco, sin buscarlo, volvió a sonreír. Cuando nos encontramos en una conferencia sobre longevidad, me dijo algo que no olvidaré: no rejuvenecí el cuerpo, pero sí el alma. Descubrí que todavía puedo ser mi mejor versión, aunque ya no sea joven. Esa frase lo resume todo. Porque lo que más envejece al hombre no es el cuerpo. Es la idea de que ya no puede crecer. Que ya no puede cambiar. Que ya no puede sentir deseo, ilusión, energía. Pero eso es una mentira que nos contaron. Una que se alimenta del miedo y del abandono. La realidad es que el cuerpo humano, incluso después de los 60 o 70, sigue teniendo una enorme capacidad de regenerarse, de responder, de encenderse. Solo necesita estímulos correctos. Y más aún, necesita una actitud diferente. Una mirada compasiva, paciente, firme. Cuando empecé a recomendar a mis pacientes ese ritual simple de las nueces y semillas por la mañana, lo hacía por los beneficios físicos. Pero pronto me di cuenta de que producía algo más profundo. Aquellos hombres no solo ganaban firmeza, concentración o descanso. Ganaban presencia. Una especie de orgullo silencioso por volver a ocuparse de sí mismos. De saberse dignos de atención. De descubrir que aún podían ser hombres completos, con todo lo que eso implica: deseo, conexión, cuidado, fuego interior. No hay nada más inspirador que ver a un hombre mayor caminando con decisión, saludando con claridad, mirándote a los ojos con convicción. No porque quiera parecer joven, sino porque se siente vivo. Porque honra el tiempo que le queda.
Porque ha dejado de esperar que la vida lo sorprenda y ha comenzado a sorprenderse a sí mismo. He visto esto en muchos lugares. En un mercado de Medellín, donde un hombre de 80 años me compartió su rutina de zumos naturales y caminatas. En un parque de Ciudad de México, donde un grupo de adultos mayores se reúne a bailar cada jueves, sin vergüenza, sin juicios. En una iglesia de Los Ángeles, donde un hombre de 65 recuperó su energía al aprender a tocar guitarra después de la jubilación. Historias reales. Con hombres reales. Que decidieron vivir el otoño de sus vidas no como un cierre, sino como una nueva apertura. Y sí, algunos días serán más lentos. El cuerpo tendrá sus límites. Pero también tendrá su sabiduría. Y si uno sabe escucharlo, puede descubrir una energía más serena, pero igual de poderosa. Una que no necesita probarse nada. Una que solo quiere estar presente. Por eso, cuando alguien me pregunta qué sentido tiene hacer cambios a esta edad, yo respondo con otra pregunta: ¿qué historia quieres contarte en los años que te quedan? Porque aún estás a tiempo de que sea una historia que te haga sentir orgullo. No por lo que logres, sino por cómo decidas vivirla. Aún puedes ser un ejemplo. Aún puedes ser inspiración para tus hijos, para tus nietos, para tus amigos. Aún puedes mirarte cada mañana y decir: no me he rendido. Sigo escribiendo mi camino. Y si solo necesitas un punto de partida, comienza ahí. En la cocina. Con ese pequeño puñado de semillas y nueces. No por lo que contienen, sino por lo que representan, la decisión de cuidar lo que aún florece. Porque tú aún floreces. Aunque estés en otoño. Porque tu raíz está viva. Porque aún puedes dar fruto. Y eso, querido amigo, no lo detiene ningún calendario. Solo lo activa tu voluntad. Y el acto sencillo, profundo, silencioso, de elegirte. Cada día. Sin excusas. Con dignidad. Con fuerza. Con corazón. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti sigue despierto. Tal vez una pregunta, tal vez una esperanza. Lo que has escuchado hoy no es una receta mágica, ni una promesa vacía. Es una invitación. A volver a ti. A dejar de mirar la edad como una excusa y empezar a verla como una conquista. A entender que cada mañana es una nueva posibilidad de elegirte. Hoy hablamos de un hombre de 96 años, pero en el fondo hablamos de todos nosotros. De lo que significa ser hombre más allá del cuerpo, ser presencia, ser voluntad, ser cuidado. No necesitas grandes gestos. Solo un acto pequeño, constante, honesto. Ese puñado de nueces puede ser tu primer paso, tu símbolo. Pero lo esencial es lo que representa, el compromiso silencioso de seguir siendo tú, con todo lo que eres, con todo lo que aún puedes ser. Si este mensaje resonó en ti, déjalo saber. Escribe en los comentarios: yo elijo vivir. Suscríbete si quieres seguir recibiendo contenido que te inspire a cuidarte desde adentro. Comparte este video con otro hombre que necesite recordar que todavía hay camino. Y nunca lo olvides, tu cuerpo te espera. Tu vida también.